Bienvenidos a Al-Ayam, un podcast sobre Israel y Oriente Medio hecho entre Barcelona y Tel Aviv. Somos Paul Sánchez y Ofer Lashevitsky. Si crees que lo que hacemos es importante, puedes ayudar a financiar el podcast en el enlace de Patreon incluido en la descripción. Al-Ayam no sería posible sin vosotros. Shalom, bienvenidos a Al-Ayam. Hoy hablaremos sobre la guerra en el Líbano, el ataque de Irán a Israel con 180 misiles balísticos y pondremos el foco en el frente de Gaza. Shana Tova, feliz año nuevo judío, Paul, vaya semanita que hemos pasado. Shana Tova no va a ser un año fácil, sin duda, pero esperemos que nos dé algunas alegrías como mínimo. Y bueno, si Dios quiere, grandes alegrías también. Mira, Sí. antes de entrar en materia, solo te diré la anécdota al hablar con una buena colega en Israel esta semana. Dice, el año pasado fue tan malo que difícilmente podrá ser peor. Entonces nos quedamos con sus Ojalá, ojalá sea deseos y su así. pronóstico, pero Suena, suena a optimismo desesperado, pero exactamente. Bueno, Paul, vamos a entrar en materia. Tenemos muchos frentes, han pasado demasiadas cosas. Es una semana que se ha vivido casi como si fuera un año. En primer lugar, el Líbano. Esta misma mañana, hoy viernes 4 de octubre, despertamos con la noticia de que las fuerzas aéreas de Israel han bombardeado otro búnker en la capital del Líbano, en Beirut, en el que se encontraba presuntamente reunido el oficial, el nuevo líder de Hezbollah, Hashem Safidin, Safiadin. diría, Sí, Safidin. disculpen la complicación. Es primo y presunto sucesor, como decía, de Hassan Nasrallah, el anterior líder de Hezbollah que fue asesinado de la misma manera el viernes de la semana pasada. Por ahora no conocemos cuál ha sido el resultado de este bombardeo, estamos siguiendo las informaciones y tal vez lo comentaremos ahora en directo. Desde el asesinato de Nasrallah, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha comenzado a hablar de la creación de un nuevo orden en Oriente Medio, que es lo que lleva deseando, empujando hace tiempo. Israel ha seguido adelante con la ofensiva, ha eliminado a varios o prácticamente todos los altos mandos de Hezbollah en el barrio de Dahia, en el bastión del grupo chií en Beirut. Y además, esta semana el ejército israelí empezó la invasión terrestre del sur del Líbano y han pedido, pues en los últimos días, la evacuación de 25 poblados, así como de varias otras comunidades al norte del río Litani. En los primeros combates cuerpo a cuerpo con Hezbollah murieron 8 soldados israelíes y una veintena resultaron heridos. Y según la ONU, desde el ataque de los Buscas y los walkie-talkies, recordemos en que miles de aparatos estallaron simultáneamente en todo el Líbano, han muerto más de 1.000 hasta 2.000, depende de las cifras, personas en el Líbano, incluido miembros de Hezbollah, pero también civiles y personal sanitario. Por otro lado, hay 1 millón de desplazados internos ya en el Líbano, una quinta parte de la población, y en Israel los 80.000 desplazados del norte, que llevan un año fuera de sus casas, sienten que la guerra será duradera e insisten que solo volverán a sus casas si se garantiza su seguridad. Vaya panorama, Paul. Muchos datos. Sí, difícil de digerir, pero empecemos tal vez por el principio, la semana pasada, ¿no? Que no Bueno, hemos primero podido... quiero hacer un pequeño apunte, porque hemos tenido un momento de duda en el guión en directo sobre el número de víctimas en el Líbano. Am, que quiero matizar que sí, según Naciones Unidas, han muerto más de 1.000 personas en el Líbano desde el ataque de los Buscas, pero han muerto unas 2.000 personas en total en el Líbano desde que empezó la guerra entre Israel y Hezbollah el 8 de octubre de 2023. Efectivamente, la mayoría de estas bajas desde el 23 de septiembre, si no recuerdo mal, que es la fecha de este ataque. Posteriormente empiezan ataques aéreos con mucha intensidad y el más destacable, evidentemente, es el del viernes pasado en Tajia, en este bastión de Hezbollah, donde se atacó el lugar donde Hassan Nasrallah se escondía y estaba aparentemente reunido con otros altos oficiales del grupo chií. Las imágenes son bestiales, son
es un cráter, son varios edificios en el corazón de este suburbio de Beirut borrados de la faz de la tierra y un golpe muy duro para el grupo Sí. chií que se une a una serie de acontecimientos que suponen un debilitamiento, un golpe durísimo que yo no sé hasta qué punto Hezbollah tenía en cuenta que esto podría ocurrir. La verdad que Israel entró con todo. Yo creo que Hezbollah lo tenía en cuenta, pero aún así les ha pillado por sorpresa el grado de, voy a decirlo con pinzas, estrategia que ha llevado al asesinato de Nasrallah. O sea, no fue un bombardeo que salió de la nada para matar al líder. Creo que esto se debía contemplar y habrían planes de contingencia, pero ocurrió después de una semana en que Israel fue subiendo la intensidad, primero con el ataque de los Buscas, que dejó heridos a como 1.500 personas, la mayoría miembros no, altos cargos de Hezbollah, y siguiendo con asesinatos selectivos de otros altos cargos de Hezbollah, tanto en Beirut como en otras partes del Líbano. Entonces, poco a poco, Israel les fue quitando alternativas, recursos, así que cualquier plan de contingencia que pudieran tener preparado para la muerte de Hezbollah no habría, casi seguramente no habría servido de nada cuando llegó el fatídico momento. Um, Hablabas de los cráteres también, esos enormes cráteres. Solo apuntar que el tipo de bomba utilizada son los que llaman bunker busters. Son bombas especiales para reventar infraestructura subterránea, como sería un búnker. Son las mismas bombas que ha estado usando Israel en Gaza para destruir los túneles de Hamas sin tener que entrar bajo tierra. Ahí, ahí vuelve a surgir el eterno dilema, ¿no? Y bueno, y este, a ver cómo me explico, el debate, ¿no? Entre cuán legítimo o propicio es lanzar una bomba de toneladas de explosivos sobre un barrio en plena ciudad, porque ahí hay un objetivo militar, en este caso un objetivo del más alto nivel, a sabiendas de que eso acarreará unas consecuencias catastróficas, ¿no? Y que probablemente morirá mucha gente no involucrada, ¿no? Obviamente, cuando se ve el resultado de este tipo de ataques y cuando la prensa local e internacional va a estos sitios a cubrir la dimensión y las consecuencias del ataque, en primera instancia la opinión pública carga y se indigna con el ejército y con el gobierno de Israel, ¿no? Pero por otra parte surge la pregunta que nosotros siempre nos hacemos aquí, ¿no? ¿Hasta qué punto es legítimo o cínico por parte de Hezbollah plantar la comandancia central del grupo y sus almacenes de armas en estas zonas civiles? Es que no sé, Eso es algo que nosotros decimos a menudo, pero también es importante señalar que a raíz del ataque iraní, del cual hablaremos más adelante, muchos señalaron que uno de los objetivos era el centro de comandancia del Mossad, que se encuentra en pleno Tel Aviv. Entonces, el argumento de que se encuentran en infraestructuras militares en centros urbanos se puede aplicar en ambos lados. Es verdad que hay grandes bases militares dentro de Tel Aviv, aunque la mayoría se encuentran pues, en el desierto y demás. bueno, la propia comandancia central, la Kiria, está al lado de Sharona Market, en el centro de Tel Aviv. Sí, la verdad, obviamente, si Irán atacara bajo su argumentación, ¿no? Legítimamente es la comandancia central del ejército israelí en Tel Aviv, pues difícilmente se podría rebatir este hecho. La verdad que sí, hay que poner las cosas en su proporción. Yo no sé si, no soy experto en, de hecho no soy experto en nada, intento comprender la naturaleza de esta guerra, pero no sé si este tipo de realidad se da en otros conflictos, ya sea regionales o en el mundo, pero la verdad que la lucha que libra Israel contra Hamas en Gaza y Hezbollah en el Líbano, la verdad que tiene unas
complicaciones, unas complejidades y lamentablemente unas consecuencias devastadoras. Hay Claro, la gran complejidad siendo que Israel en ambos casos, tanto en Gaza como en el Líbano, se está enfrentando a milicias que están, pues eso, escondidas o no sé si escondidas es la palabra, pero mezcladas Ujú. con la sociedad civil. Eso es una gran complicación con respecto a lo que sería una guerra convencional en la que se enfrentan dos ejércitos. Israel no ha tenido una guerra contra otro ejército desde la guerra de Yom Kippur en el 73. Desde entonces ha sido todo guerras de milicias con, con toda la fealdad que eso conlleva, que es luchar en zonas urbanas densamente pobladas. y esta es mi opinión o mi análisis, lamentablemente desde entonces no ha ganado ninguna guerra. Se han logrado, ¿no? Objetivos militares, sí, pero la raíz del problema que ha intentado atajar todas estas guerras, como mismamente si miramos atrás en el Líbano y analizamos las anteriores invasiones en 1982 y en 2006, cuando Israel, después de 40 y pico días de lucha contra Hezbollah, tuvo que salir por patas del Líbano, pues hemos visto que por mucho que uno tenga los mejores medios, la mejor tecnología y el mejor aliado militar del mundo, la situación sobre el terreno es compleja. Y ahí quiero entrar. Hay dos temas. Uno son estos intensos bombardeos aéreos que han descabezado la cúpula de Hezbollah. Creo que en Israel se pecó de excesivo optimismo y de festejos prematuros después de matar a Hassan Nasrallah. Ahora diré el porqué. Si no recuerdo mal, fue este mismo martes cuando Israel anunció oficialmente el inicio de la entrada de tropas terrestres de la primera división cruzando la frontera y entrando en suelo libanés, pero simultáneamente reconoció que comandos especiales estuvieron operando durante meses en un total de unas 70 incursiones en territorio libanés para desmantelar búnkers y túneles ofensivos y almacenes de armas de Hezbollah cerca de la frontera de Israel, lo cual dan fe de la infraestructura del plan que tenía montado Nasrallah y Hezbollah para lanzar un ataque similar o de mayor envergadura que el que lanzó Hamas el 7 de octubre. Cuando nuestros colegas que viven en el norte de Israel se enteraron de esto y vieron lo que se encontró, literalmente suspiraron de alivio y de decir, joder, suerte que nos fuimos de aquí el 8 de octubre, porque lo que podría haber pasado aquí hubiera sido terrible. Entonces, hay este tema y hay el tema del inicio de la invasión terrestre, y aquí es donde hay que ser muy cautos. Como hemos dicho al principio de este segmento, primer día de invasión terrestre, 8 muertos y 20 y pico heridos entre las tropas israelíes. Es una cifra muy alta y pone en evidencia una cosa. Por mucho que bombardees desde el aire o con artillería, para conquistar el terreno y controlar lo que ocurre, tú tienes que poner las botas ahí. Y el Líbano es un terreno muy complicado, un terreno montañoso donde el enemigo conoce perfectamente cada esquina, dónde esconderse, desde dónde atacar, etcétera. Y como vimos en la guerra de 2006, que conocemos también por el testimonio de Omri Ginsburg que tuvimos aquí en Al Ayam, la realidad que afrontan ahí los soldados israelíes es tremendamente complicada. Yo diría que muchísimo más incluso que en la Franja de Gaza. Por tanto, ¿cuál es mi alerta o conclusión? Se ha matado evidentemente a todo el liderazgo militar y político en parte de Hezbollah, pero quedan miles de combatientes Queda un preparados ejército, para queda un ejército. Además, no lo olvidemos, con una motivación de combate y una preocupación por morir, diría yo, mucho menor que la que tiene un joven chaval israelí de 20 años o un reservista que ante todo quiere volver a su casa, ¿no? Esta gente pues tiene una ideología fundamentalista, una creencia, ¿no? En el martirio, etcétera, que les hacen, creo yo, temer menos las consecuencias de morir en combate contra el enemigo sionista como Y ellos valga la lo... pena puntualizar que esto no es una generalización sobre el Líbano, porque como ya hablamos en el último capítulo, el Líbano es una sociedad muy heterogénea y compleja. Sin embargo, las fuerzas de Hezbollah, como apunta Ofer,
sí que son religiosos chiitas extremos. Hay chiitas en el Líbano que no apoyan a Hezbollah y que tienden a ser menos practicantes u ortodoxos, pero las fuerzas de Hezbollah sí que son gente con una ideología fanática. Y también has mencionado antes la celebración prematura de los israelíes. Quiero hablar un momento de eso, porque creo que es importante ponerle el foco. La muerte de Nasrallah en Israel provocó una alegría que creo que no ha sentido el pueblo de Israel desde antes del 7 de octubre. O sea, estaba el pueblo eufórico. Nasrallah se ha convertido en el imaginario popular israelí en un tipo de archienemigo, un tipo de villano de película. Y él también cuidaba esta imagen, era un hombre que entendía mucho de presentación pública y pretendía ser esta presencia amenazadora para Israel. Y realmente no era solo una imagen, lo era. Es el hombre que tomó una pequeña guerrilla en los principios de los 90 y la convirtió en una organización criminal mundial que se financia con el tráfico de drogas en Latinoamérica, con el blanqueo de capital, la recaudación de fondos en centros musulmanes chiitas y cogió esta milicia y con estos fondos la convirtió pues en el ejército extra estatal o paramilitar más grande del mundo. Sin duda de Oriente Medio. Entonces, esa alegría que sintieron los israelíes a la muerte de Nasrallah provocó durante unos días una sensación como de victoria. En plan, estamos ganando. Por primera vez, creo, desde el 7 de octubre, en Israel hubo una sensación porque como tú has dicho, no se ha ganado una guerra desde el 73. Hubo una sensación de, estamos haciendo las cosas bien. O sea, hubo como esta sensación de que hay una estrategia, hay un plan. Primero los buscas, luego los ataques aéreos, luego el asesinato de Nasrallah. Todo parecía conformar una imagen de coherencia. ¿Y Ahora, sabes quién es el más feliz de todo ello? bueno, me lo puedo imaginar, ¿ves? El que se Benjamin regocija en Netanyahu, el o sea, caos. Sí. Benjamin Netanyahu, esta semana las últimas encuestas le dan de nuevo como el partido con más intención de voto. Y aquí se cierra un círculo. A ver, para aclararnos, ¿no? Y también creo yo cuál es nuestro posicionamiento al respecto. Por supuesto, no derramamos ni una lágrima por la muerte de Nasrallah, todo lo contrario. Como decimos, esta imagen de archienemigo cultivada en Israel, nosotros también la vemos así. Es un tipo responsable de atentados brutales contra comunidades judías en la diáspora, como en Buenos Aires, los atentados en la AMIA y en la Embajada de Israel en el 92, de librar esta guerra eterna y convertir el Líbano en un estado de terror y llevarnos y empujarnos a esta situación, por tanto, descabezar a la cabeza de todo Sí. este plan, por supuesto, Y, es y una men- buena y mencionar noticia. que fue uno de los grandes carniceros de la guerra civil siria. Hezbollah participó, o sea, apoyó a las fuerzas de Bashar al-Assad, el dictador Buen sirio, apunte, Paul, porque y participó en el sitio de Alepo, en el cual murieron hasta 20.000 civiles. Así que sí, tiene sangre no solo judía en sus manos, sino árabe y americana también. Atacó bases americanas durante la guerra de Irak. En fin. Me gusta que hayas abierto el foco aquí porque es que los festejos no eran en Tel Aviv. Los primeros festejos salen de Idlib, de las últimas zonas bajo control de la oposición, si queremos llamarla así, en Siria, en Irán, donde se queman retratos de Nasrallah. Bueno, en muchos lugares de Oriente Medio, que para sorpresa de muchos despistados o ignorantes, de Occidente que siguen, ¿no?, animando esta supuesta resistencia y llevando banderas de Hamas o Hezbollah a las marchas pro-palestinas, en Oriente Medio son conscientes de que este tipo y lo que representan son un verdadero cáncer para el Líbano y para la región. Dicho esto, el argumento que estaba acabando yo es que el principal beneficiado, de nuevo, de esta escalada, de esta subida
de otro peldaño más en el conflicto es Benjamin Netanyahu, que después del 7 de octubre, en los meses posteriores, muy poquitos en Israel lo consideraban apto para seguir en el cargo. Incluso algunas encuestas apuntaban que solo el 15% de la población le apoyaba. Y a día de hoy, con la extensión de la guerra, haber esperado tanto, haber mantenido en vilo en el país y un año después, ahora hablaremos de los otros frentes, pero un año después abrir este conflicto en el Líbano y lograr estos objetivos tan significativos, pues obviamente le refuerzan, le dan confianza, le ves cómo habla, cómo actúa, su expresión pasó de estar pálido, nervioso y apenas aparecer después del 7 de octubre, ahora volver a ser el Netanyahu contundente, capaz de convencer, de tratar de cerrar filas, de... Bueno, y de nuevo, no hay manifestaciones masivas en las calles porque la gente vuelve a tener a sus hijos movilizados en el frente. También hay miedo a ataques. Hay miedo a ataques, pues bueno, las marchas masivas de septiembre, cuando Hamas asesinó a los 6 jóvenes rehenes en Rafah, pues se han diluido porque la situación es la que es. Israel de nuevo está en esta crisis existencial de seguridad y aquí estamos. Sí, esto de que tardaran un año a responder a los ataques de Hezbollah en el norte, creo que es lo máximo que ha tardado Israel en su historia a responder a una agresión externa, porque ya sabemos que Israel es un país que siempre responde con dureza y no es muy inusual que se deje golpear y mantenga el frente. Suele imponer su fuerza para limpiar la situación o arreglar la situación. En este caso, para hacer de abogado del diablo, y obviamente que nuestras posturas están claras respecto a Netanyahu y su gobierno y lo que representa, pero el argumento que se esgrimía es que, dado que estamos con todo en Gaza, todos los recursos militares están en Gaza y el objetivo primordial es eliminar a Hamas, tal vez no es buena hora de abrir dos frentes simultáneamente y lo que en teoría se ha intentado es, una vez Hamas está prácticamente derrotado, al menos militarmente, su capacidad de disparar misiles hacia Israel está prácticamente extinguida, ahora es el momento que se ha aprovechado para ir más allá en el Líbano. Precisamente, habría sido caer en la trampa de Hezbollah, el provocar una guerra en dos frentes que habría hecho que Israel luchara peor en ambos frentes. Yo quiero también poner en cuestión algo que he dicho antes. He hablado de esta sensación de que hay un plan, de que hay estrategia, sabemos lo que estamos haciendo. Y yo quiero apuntar que no estoy tan seguro que sepamos lo que estamos haciendo. Porque ya el ataque de los Buscas salió un poco de la nada. Se dijo que posiblemente pasó porque se estaba a punto de descubrir el plan y bueno, dijeron mejor usarlo o olvidarnos de este invento. Luego, por lo que hemos visto, la infiltración de la inteligencia israelí en Hezbollah, en el Líbano, es, bueno, íntima, por decir poco. Es acojonante. Entonces, yo me he llevado la sensación de que el ataque a Nasrallah, por ejemplo, se podría haber hecho en otro momento, seguro que hace años. Incluso me atrevería a decir que le debe haber sonado el teléfono rojo a Netanyahu a lo largo de los años, diciendo, lo tenemos en el blanco y ha dicho, no es el momento. Y no quiero apuntar ahora a conspiranoias, no es lo que estoy haciendo, estoy intentando entender qué ha pasado en el norte, por qué ahora. Es verdad que Hamas está debilitado, pero lleva debilitado ya muchos, muchos meses. O Israel ha estado reuniendo sus fuerzas en el frente norte, pero poco a poco, y de repente las cosas se precipitaron muy rápido. Eh, entonces, todo parecía responder a una lógica estratégica, lo de escalar los buscas a los ataques aéreos a Nasrallah y luego entrar por tierra, pero una parte de mí también sospecha que podemos estar simplemente actuando por inercia, que desde que pasó lo de los moscases, pues tenemos que ir al siguiente paso y ahora al siguiente paso, y este caos es
lo que mejor sabe manejar Netanyahu. Netanyahu es el Mm, maestro de has- beneficiarse del caos. Hasta el más detractor de Netanyahu en Israel defiende que es necesaria la acción militar para desbaratar a Hezbollah. Esto no lo ponemos en duda. Lo que sí ponemos en duda son los tempos, el cómo y el cuándo. Como dices Claro, tú, yo llevar una... he empezado a Lleva, preocuparme ahora esto, y, con la invasión terrestre. Parece como y, menos ordenada de lo que me hubiera gustado. y un último ítem, agarrando lo que bien has comentado de que jamás se habría esperado un año después de recibir misiles diariamente sobre todo el norte de Israel que han paralizado la economía y la vida civil, no lo olvidemos, de buena parte del país, y se ha permitido esto durante un año, matizar que ahora acaba de empezar esto y vamos a ver cuándo termina. Porque la ocupación terrestre, ¿a dónde nos va a llevar? ¿Y cuáles son los objetivos que se quieren lograr? ¿Y cómo será el después? ¿Y se quedará permanentemente ahí el ejército israelí como Claro. ocurrió después del 82, cuando entramos y no salimos hasta el año 2000? Hay muchísimas incógnitas y mientras tanto la gente del norte, mayoritariamente de kibbutz y moshav y mayoritariamente del espectro Israel liberal, centro izquierda, etcétera, no confía demasiado que quien tiene que tiene el volante del país tenga la voluntad de resolver esto muy rápidamente. Sí, Tendríamos, Paul, que pasar al siguiente tema que no es menor. Si quieres, sí, sí, darnos sí. cuatro Claro, pistas. porque no es solo el frente libanés que se ha abierto, también hay la posibilidad de un tercer frente con Irán, lo cual sería, bueno, elevaría toda la guerra del último año a otra dimensión. ¿Qué pasó el martes? El martes 1 de octubre, en respuesta al asesinato de Hassan Nasrallah y también a la invasión terrestre israelí en el Líbano, que empezó el mismo 1 de octubre, y posiblemente incluso haciendo un paquete con el asesinato del líder de Hamas, Haniyeh, en Teherán hace ya varios meses. La Guardia Revolucionaria de Irán atacó a Israel por segunda vez en su historia, disparando 181 misiles balísticos a bases aéreas del ejército israelí y zonas civiles. A diferencia del primer ataque iraní, que fue el pasado abril, esta vez ha sido un ataque sorpresa. En abril se notificó con tiempo a las inteligencias americana y israelí y se pudo coordinar una defensa que garantizó que todo pasara mm, como un susto, sin más. Esta vez, sin embargo, Irán quería pues, responder con dureza a la escalación de la guerra por parte de Israel y lanzó el ataque sin previo aviso y parece ser incluso sin el apoyo explícito del presidente Pezeshkian. Parece ser una decisión que ha venido directamente del ayatolá y sus asesores más cercanos, el ayatolá Ali Khamenei. La única víctima de este ataque ha sido un palestino de Jericó, desafortunadamente, que estaba paseando por la calle y murió por el impacto de los restos de un misil. Los daños materiales, por lo demás, parecen haber sido limitados, aunque sí que se han golpeado bases aéreas israelíes. Israel ha anunciado que responderá a este ataque y en estos momentos se está estudiando juntamente con Estados Unidos, que presiona a Israel para evitar una guerra regional, cómo quieren hacerlo y qué resultados buscan obtener con la respuesta. Y aquí Yo, estamos con la incógnita. sí, de nuevo, y nosotros siempre nos encargamos de iniciar nuestras charlas despejando todo tipo de interés en querer predecir nada, porque es imposible. Pero bueno, recojo un poco lo que comenté el día después del ataque. Me invitaron als Matins en TV3 y recogí un poco el diagnóstico que hizo horas después Amos Yadlin, ex jefe de la inteligencia defensiva del ejército israelí, una voz experta y además sensata para tocar este tipo de temas. Y dice, a ver, se da por sentado que un ataque de estas dimensiones no puede pasar sin respuesta, porque se ha cruzado
una línea roja, bueno, muy, muy, muy gorda. Ahora hablaremos un poquito de cómo se vivió y las consecuencias que tuvo ese ataque, ¿no? Pero dejó muy claro una cosa, ante la efervescencia de testosterona de muchas voces en Israel, de hay que ya, bueno, terminar con la República Islámica, ir con todo, es decir, bueno, alerta, ojo. Primeramente, haga lo que se haga, no puede ser sin coordinación con Washington. No olvidemos, Estados Unidos es la salvaguarda de Israel para todo, y sobre todo en lo militar. Guste más a Financiera, Netanyahu y sus militar. aliados o no, y esa es la realidad. Entonces, muy cautos con cómo y cuándo se hace y sobre todo teniendo en cuenta este factor, ha de ser coordinado y con la luz verde de Estados Unidos. Y dos, él ponía un listado de posibles objetivos de esta posible represalia, ¿no? Y hablaba de mayor a menor, pues en primer lugar colocaba el proyecto nuclear iraní, sus instalaciones secretas donde está centrifugando uranio para presuntamente obtener armas nucleares. Luego ponía objetivos energéticos, ¿no? Plantas de extracción de petróleo y gas, petroleras, etcétera, etcétera, que dañarían muchísimo la economía iraní. Luego hablaba de centros de poder, ministerios, lugares de gobierno, etcétera, etcétera. Y por último, si no recuerdo mal, pues directamente atacar en centros urbanos, centros civiles y tal, ¿vale? Entonces, dicho esto, cómo y cuándo no lo sabe nadie, por tanto nosotros tampoco y no vamos a especular, pero sí que, bueno, nos preocupa y muchísimo y nos hace temer muchísimo porque vemos que aunque Israel es la principal potencia de la región y cuenta con, de nuevo, con las armas más avanzadas y las mejores defensas y tal, nada es infalible, como se demostró en el ataque de este martes. Y recordemos, Irán es el segundo ejército más potente, dispone también de sus armas, su voluntad es atacar indiscriminadamente, como demostró este martes, donde sumió a todo Israel literalmente bajo el fuego de sus misiles balísticos. Y por tanto, aquí hay el eterno equilibrio y este juego de balanzas, es decir, quiero responder, pero sin llegar al incendio masivo, ¿no? A la guerra masiva, a una imagen en que cazas de un país y del otro se estén literalmente chocando en los cielos de Oriente Medio, lo cual sería una situación devastadora, ¿no? Y bueno, y que arrastraría a otros jugadores a la guerra. Estados Unidos tendría que entrar como aliado de Israel y Irán también tiene sus propios aliados militares, como podría ser Rusia. No me imagino a Rusia enviando soldados, pero sí que pueden vender armamento, pueden vender, bueno, todo tipo de inteligencia obtenido durante sus años de guerra ahora mismo con Ucrania. Sería una situación fea. Sumiría a toda la región en una guerra. Y interesante sería ver qué harían los países del Golfo, como Arabia Saudita y los Emiratos Unidos Árabes. Arabia Saudita e Irán han sido dos superpotencias enfrentadas durante décadas, fácilmente desde la Revolución Islámica del 79 en Irán, por la supremacía de poder y control sobre la región en Oriente Medio. Y también con un elemento ideológico. Los Arabia Saudita representa el mundo sunita y Irán el mundo chiita, que son las dos principales ramas del Islam en Oriente Medio. Estos últimos días hemos estado, no nosotros, se han estado anunciando diferentes países del Golfo que ellos están remarcando su neutralidad en este conflicto, porque no olvidemos que Arabia Saudita e Irán hace poco firmaron un acuerdo de entendimiento intermediado por China, según el cual ya dejan de ser técnicamente enemigos, y parece que Arabia Saudita no saltaría a la defensa de Israel y Estados Unidos en un conflicto así. De hecho, ellos también temen por sus propias reservas de petróleo que Irán podría
potencialmente ver como objetivos legítimos. Mm. Sí, evidentemente es complejo. Aquí hay muchos actores regionales, pero bueno, tomando el precedente de abril y también este, que hay diferencias y me gustaría matizarlas. Sí que es cierto que Jordania directamente se implica en la neutralización de misiles iraníes sobre su espacio aéreo, por tanto, poniéndose del lado de Israel y Estados Unidos y esta alianza occidental. Y Arabia Saudí, como mencionas, y los Emiratos Árabes en una posición tal vez no tan pública, pero se sabe que bajo la mesa estarían o facilitarían mm, la operativa de la coalición de Israel y Sí. Occidente para Despejarían neutralizar. sus cielos, cosas así. Exactamente, más soft power, por así decirlo, pero al final creo que se decantarían por estar de este lado de la historia. A mí me gustaría, Paul, mencionar las consecuencias del ataque, ¿no? Y cómo se vivió. Sí. En abril vimos que el ataque se anunció no sé cuántas horas antes y dispararon no sé cuántos drones y misiles y tal y cual. Israel pudo fardar del éxito de sus baterías de sus Y las defensas alarmas no sonaron en todo el país, solamente sonaron en las zonas a las que habían apuntado. Claro, en este caso no fue así. El ataque fue inmediato, directo, como decía antes, sumió a todo Israel bajo el rango de los misiles, las alarmas se dispararon en todo el país y las cosas como son, hubieron. Aquí hay confusión y aquí yo soy crítico con Dober Tzal, ¿no? Con la portavocía del ejército, que cuando las cosas van bien sí que se apresura en publicar los datos sobre el éxito de las defensas antiaéreas, pero a día de hoy, Paul, no tenemos ningún dato sobre cómo realmente fue la acción defensiva respecto a este ataque y sin Mm. entrar en el terreno de la conspiranoia, porque nos gusta hablar de datos concretos y cosas verificadas. Pero las cosas como son, se vieron imágenes de cohetes sobre Tel Aviv, cohetes sobre muchas zonas y cohetes impactando. Ujú. Cohetes impactando en la Tierra. Muchos Entonces, cohetes impactando, muchos. muchos. Se habla y hay rumorología sobre, ¿no? Sobre que es uno de los objetivos fue la base de Nevatim, la base de una, diría yo, la principal base de la Fuerza Aérea en el Ujú. desierto del Negev. No tenemos ningún tipo de información oficial por parte de Israel, ni desmintiendo, ni aclarando, Por parte ni. de Israel se ha publicado solamente una foto aérea de Nevatim en que se ve un hangar con un agujero en el techo. Es lo único que han compartido a nivel de imágenes de los resultados del ataque. Claro, sabemos que otras bases fueron atacadas también y de ellas no han compartido imagen. Así que nos tienen un poco a oscuras, hay que decirlo. Claro, y a mí, bueno, en ese y en anteriores capítulos también cubriendo la realidad del conflicto, pues también me he encontrado con esa, bueno, doble vara de medir de la portavocía del ejército, que obviamente le interesa qué tipo de mensajes e informaciones compartir y cuáles no, y aquí entra el papel de los periodistas de que tengamos los ojos suficientemente abiertos y no comernos absolutamente todo lo que nos tiran porque eso también es algo que pasa muchísimo en la prensa mainstream israelí, que al final es una cadena de reproducción de los mensajes de la portavocía militar, Sí, porque es una totalmente. manera también de, bueno, de cerrar filas, dentro de lo que cabe tranquilizar a la gente, pero al final también es importante ser lo más cercanos a la verdad, ¿no? Y al contraste de los hechos. Y luego hay otra cosa que es, hostia, claro que los israelíes sintieron el martes que esto no es una broma, que esto no son los cohetes de Hamas, que esta gente, si Estos son decide. misiles balísticos que hacen pueden destruir mucho. Sí. Exactamente, y que si esta gente le da el botón rojo, obviamente ellos van a pagar un precio estratosférico, pero la gente en Israel el martes se la vio de que va la película y se perdió. Bueno, la sensación de seguridad, que es fundamental y que creo que es algo con lo que los israelíes han podido lidiar relativamente bien en anteriores guerras,
Hablo de la vida civil en el centro del país, obviamente en el norte o en el sur no, pero relativamente se ha podido continuar con la vida con una cierta sensación de seguridad en estas guerras pretéritas contra las milicias en los frentes del norte y del sur, pero esto cambia las reglas del juego y el martes, hostia, esto combinado con el ataque terrorista que hubo en el sur de Tel Aviv, donde se combinó el sonido de las ambulancias, la psicosis, porque había dos terroristas sueltos por la calle masacrando a la gente. No olvidemos, 7 muertos y más de una docena de heridos graves en un Sí. Dos, atentado dos periodistas, dos terroristas armados con fusiles M16, por cierto, que Sí, no, poca broma. las brigadas Al-Qasem, el brazo militar de Hamas, asumió la responsabilidad del atentado y si no recuerdo mal leí que los tipos apuñalaron a un soldado y le robaron el rifle. No, no es a ciencia cierta, no estoy seguro y no lo puedo dar por hecho, pero creo, me suena. Pero bueno, en todo Es, caso, es un, es un rifle que usa el ejército israelí, eso lo sí. sabes tú y yo, es el que se ve por la calle constantemente. Exacto, un M16 y diría que hasta vi en las fotos, vi hasta el emblema, típica cinta o algo Sí. que los soldados suelen colocar ahí. Tiene Bueno, toda la pinta de ser pispado, sí. en resumen, fue una tarde-noche de psicosis Ujú. total. Aquel atentado fue un atentado del calibre de los de la Segunda Intifada. De hecho, es el más mortal en Tel Aviv, probablemente desde la Segunda Intifada. Y ocurrió, o sea, imagínate la realidad en Yafo, ¿no? O sea, disparos que no sabes por dónde llegan, sonido de las ambulancias y de repente en el cielo empieza literalmente Cohetes. la guerra de las galaxias encima tuyo, ¿no? Una realidad muy, muy dura Sí. que Como obviamente, dijo un amigo mío con el que hablé el otro día en Israel, él dice que pasaron como de la alegría, de la euforia más alta a la depresión más baja en cuestión de días. La alegría cuando murió Nasrallah, luego 2 días después sentir, como tú dices, miedo, pánico, depresión, ¿qué hacemos no. aquí? Y los Sí. días después, Yafo y Tel Aviv vacío de nuevo, con el aftermath del día después de este atentado. Bueno, otro golpe más y otra sacudida que da fe, ¿no? De los continuos contrastes y golpes que se viven en Israel. De nuevo, no olvidamos que en Beirut y en Gaza no tienen ni sirenas ni refugios y que la gente cuando hay bombardeos ah, sufre muchísimo más las consecuencias. Pero así se ha dado. Israel, de nuevo, lleva sufriendo esta realidad desde que existe, desde el Nació. 48, y las Sí. autoridades hayan lidiado mejor o peor con sus retos de seguridad, pero sí que han construido Sí. búnkeres y cuartos blindados en los Así hogares. como, así como anécdota, es obligatorio construir búnkeres o cuartos blindados en las casas en Israel a partir de los 90. Es algo que empezó Claro, con la guerra del Golfo, sí, cuando Saddam Hussein disparaba misiles Scud a no te la vi. Israel. A partir de entonces se impuso la política de que todas las casas deberían tener una casa segura, una habitación segura. O sea, Israel Pero, realmente pasó como 50 años, o no, perdona, 40 años también sin refugios colectivos. Ahora, en cambio, pues mira, no, mi madre. vista la situación que constantemente alguien va a estar disparándoles, pues se curan en salud. Y es un país muy bien protegido en ese sentido, porque es la realidad en había, la que viven. había refugios comunitarios en los edificios, Ujú. algunos, pero bueno, mi Alguno madre, y cuando eran público, jóvenes, sí. se debían refugiar pues en la escalera abajo Sí, exacto, en la escalera. y Los rezando refugios que públicos no. no son nada. No, no, para nada. Y a pesar de esta ley que has mencionado y que toda obra nueva sí que debe cumplir esta obligación, hay muchísima obra vieja y hay muchísima gente Ujú. en suburbios, barrios y ciudades que viven en edificios viejos y que no tiene nada. Como O en sea, que Yazo, por ejemplo. como en Yafo, por ejemplo, donde además no solo viven judíos, sino también viven árabes. Por tanto, este ataque iraní sin precedentes causa una única víctima mortal, que es un palestino, y ataca indiscriminadamente a todo el país, donde no viven solo judíos, sino también árabes. Y en Yafo esta psicosis pues la vivieron vecinos de uno y otro grupo étnico, nacional, religioso, como lo queráis llamar. Bueno, Bueno, y o- queremos,
queremos también mencionar a... no sé, tú tienes su nombre, pero lo llamamos el de las chancletas. Eh, Ostras, sí, el gracias. amigo de las chancletas, Lev, lo tengo apuntado en mi libreta que fue en la tele, se llama Lev de nombre Kleiman, si no recuerdo mal, que fue el de héroe de la apellido. jornada. Y déjame sintetizar quién es Lev, ¿no? Claro. O sea, hostia, es que es la imagen de Israel, un tipo en chancletas con un revólver Un neutralizando two-step, al vamos. terrorista, a uno de los terroristas en Yafo con los misiles iraníes volando sobre su cabeza. Este tipo, para mí, sintetiza muy bien el momento que vive Israel, ¿no? Es superviviente de la masacre de la rave del Festival de Nova el 7 de octubre, pierde a su mejor amiga asesinada por terroristas de Hamas y vive, obviamente, escenas surrealistas, traumáticas que, por supuesto, no habrá todavía digerido. Poco después, el ejército lo llama a la reserva y se va a combatir dentro de Gaza, donde ha estado meses y donde lo que habrá visto y vivido y ejecutado no lo podremos describir con palabras. Y tal vez ya lo contará él o tantos muchos soldados o no, pero la realidad de combatir en Gaza deja secuelas muy, muy duras. Vuelve a casa. Bueno, otro matiz. Este tipo es el director del festival Midburn, uno de los Ostras. festivales de música electrónica más conocidos del mundo, que tiene sedes en muchos países, entre ellos Israel, el desierto del Negev. Él es el director de este Uy, va. reconocido festival, que no es el Nova, es otro, pero bueno, como A matiz y Midburn como... es grande, viene de Sí. Estados Unidos originalmente. Exactamente. Entonces, otro matiz a tomar en cuenta sobre su perfil. Y por último, pues se encuentra el martes de esta semana paseando por su barrio en Yafo, donde la mayoría o buena parte de los judíos como Lev que viven son de un carácter abierto, ¿no? En favor de la coexistencia de árabes y judíos. Bueno, sin generalizaciones, pero mayoritariamente quienes conocemos Yafo podemos afirmar que este es el carácter de muchos de nuestros Bastión de amigos, paz. Ujú. sí, de muchos de nuestros amigos que viven ahí, pues bueno, estaba paseando en Sderot Yerushalayim, la avenida principal de Yafo, escuchó los tiros y no sé bien cómo, no sé si él tenía un rifle personal suyo Tenía o... una pistola, era una pistola personal, porque le preguntaron por las noticias, porque él está en la reserva ahora mismo, y le preguntaron si llevaba Ah, su arma de la reserva y dijo, no, yo tengo un arma personal, que también es interesante, lo comentamos por WhatsApp brevemente. En Israel la gente no suele tener armas personales, pero el año pasado el ministro de Interior Ben Gvir básicamente facilitó la compra de armas personales en Israel a raíz del 7 de octubre y, como bien has dicho, este hombre sobrevivió la masacre del Festival Nova. Parece comprensible que para sentirse seguro se ha querido comprar un arma y mira, la ha acabado usando, ¿quién lo diría? O sea, lo que la gente que se compra un arma nunca quiere llegar a tener que hacer, pero eso sí. es otro pequeño matiz de que es Israel hoy, post 7 de octubre. Para mí, Lev lo encarna a la perfección, es decir, no sé, no voy a poner sus pensamientos en estas palabras, ¿no? Pero es decir, hostia, yo no quisiera esto, pero es lo que hay, ¿no? Y me ha tocado, ¿no? O sea, este tipo es director de Sí. un festival de música que en su vida normal, pues quisiera, imagino yo, solamente dedicarse a la música, promover su negocio, bueno, no sé bien cómo funciona el Midbar, pero bueno, a tener una vida normal como la queremos tener todos, pero fijaros como en un año este chico que podría ser yo o tú, Paul, ¿no? Un tipo de nuestra edad, tal vez un poco más, pues ha vivido toda esta cadena de sucesos y también la entereza con la que sale hablando en la tele después Bueno, este tío es un héroe. Sí, Este sí, es un tío crack. es un héroe. Ha salvado... A ver, los terroristas es que, claro, ya meto una nota personal, ¿no? Hay quien, siempre que hay atentados, o el propio 7 de octubre, luego lo achaca ¿no? a las políticas de Israel y a la ocupación y demás. Bullshit. Tú cuando miras las fotos de los terroristas disparando a quemarropa a la gente en Yafo, sientes el odio en sus caras. Y esto es.
va más allá de la ocupación y del agravio y de la injusticia histórica que lleva cometiendo Israel en los territorios ocupados y contra el pueblo palestino. Esto va mucho más allá, porque hay muchísimos palestinos que sufren las consecuencias de la ocupación y que pese a ello tienen un talante y una manera de afrontar la vida o incluso de relacionarse con israelíes y tratar de comprender la psique del otro lado para tratar de buscar soluciones y salir de este atolladero, etcétera. Para mí, un tipo que agarra un rifle y mata, como hicieron estos bárbaros, a una madre con su hijo en brazos, perdónenme, ni la ocupación de Palestina, ni ETA, ni las FARC, ni la IRA, ni cualquier causa del mundo me lo podrá justificar. Sí, en otras palabras, que nunca apoyaremos la violencia como solución política a nada. Exactamente. Y mira, y ahora vamos a entrar en el otro tema, ¿no? Que es el tema. Ujú. Porque aquí empezamos, que es Gaza. Es el 7 de octubre y es Gaza. Que ahora, con estos otros frentes que tocamos y analizamos, Líbano, Irán, pues lamentablemente se relega, ¿no? Pero bueno, entremos, porque nosotros no queremos perder el foco, porque es fundamental y es importante. Hace semanas que el ejército israelí lleva diciendo que las capacidades militares de Hamas están prácticamente desmanteladas, eliminadas, que operan como una milicia que solo es capaz de puntualmente lanzar emboscadas sobre las tropas israelíes dentro de Gaza. Sin embargo, Israel sigue bombardeando por aire, sobre todo, y con artillería, objetivos de Hamas dentro de la franja. Esta semana el ejército confirmó el asesinato de lo que consideraban el primer ministro de facto actualmente en la franja. A ver si lo pronuncio bien, Rauji Mustafa. Perdón, asesinado hace 3 meses, me equivoqué en el matiz. Pero más allá de este apunte, la crisis humanitaria en Gaza no desaparece. Se estima que han muerto 41.500 personas, son datos del Ministerio de Salud local, controlado por Hamas, y más de 16.000 de los cuales son menores, son niños. Es una verdadera tragedia humana. Por otro lado, y no olvidamos, siguen habiendo 101 rehenes israelíes en los túneles de Hamas, de los cuales se presume que al menos la mitad siguen vivos. ¿Quién sabe cuántos y en qué condiciones están? A pesar de acercarse el aniversario del 7 de octubre, 3 días después de la grabación de este episodio, pues la realidad que sufren los rehenes y los civiles de Gaza ha desaparecido prácticamente de los titulares, ¿no? Con la apertura de estos nuevos frentes, pues el futuro de Gaza es cada vez más incierto. Hay muchos temas aquí, Paul, pero es que solo leer esta introducción me... Ya, a mí, bueno, a mí me rompe el corazón, francamente, porque hemos llegado al peor posible desenlace de la guerra de Gaza, que es eso, haber arrasado la ciudad, haber destruido Hamas, haber dejado muchas víctimas civiles y ahora olvidarnos. O Bueno, sea, ahora dejarlos a su suerte, por así decirlo. hemos llegado donde querían llegar Sinwar y Netanyahu, ¿no? Ujú. Sinwar, que se considera o se quiere considerar el Saladino de la era moderna y el liberador de Que, por Palestina. cierto, está incomunicado Sinwar todavía, ¿no? Hace semanas que no oímos nada de él. Se presume que Bueno, sigue con vida, pero ha dejado de hacer statements y no sabe, algo raro ha pasado con él. sí, hay dudas respecto a su estado, efectivamente, si está vivo o muerto, pero a lo que llegaba yo, ¿no? O sea, hemos llegado a un punto catastrófico, ¿no? Sinwar ya y los líderes de Hamas lo decían abiertamente, si hay que sacrificar a 1 millón de almas en pro de la liberación de Palestina, bueno, mientras sean almas de civiles, ¿no? Porque ellos bien que tienen sus túneles y sus riquezas acumuladas en el extranjero y demás, pues bueno, para ellos la muerte de su gente como corderos que llevan al matadero, pues es algo que consideran parte de su plan y por parte de Israel es desastroso, ¿no? O sea,
y se lleva Sí, alertando por la desde, crisis humanitaria, o sea, bueno, hay un artículo de un profesor de ciencias políticas, Eyal Chousuer, que escribió en Haaretz, muy ujú, extenso, hablando sobre el perfil de Netanyahu, ¿no? Y sus voluntades, ¿no? Es decir, y entrando en materia en Gaza, ¿no? Decir, bueno, de nuevo. Evidentemente que después del 7 de octubre, todos, incluso había un consenso internacional y un apoyo a Israel sin precedentes de que ujú, era legítima la respuesta y golpear a Hamas y tal. Pero fuera de eso, ¿en qué ayuda haber destruido universidades, mezquitas, todas las infraestructuras, reservas de agua, a tener a la población civil agonizando, más allá de que culpemos a Hamas o no, de que efectivamente ellos usan hospitales y escuelas y roban la ayuda humanitaria, etcétera? Pero el problema de Israel es que desde el minuto cero se ha evitado esbozar el día después ujú. de Y muy cómo va a adrede, muy lucir. adrede, no interesaba. Nosotros queremos arrasar Gaza, queremos destruir a esta gente, pero ahí hay un tema, que es que esto se ha de lidiar en el futuro. En el futuro van a haber casi 2 millones de personas, que el 80% de las cuales no tienen dónde vivir y no saben qué van a comer en la próxima hora. Y ya no es por... Y ya te hablo ya cínicamente y poniéndome en los ojos de un analista militar israelí. Ya no es por solidaridad o empatía con esa población civil que le ha tocado pagar el peor precio del plan de Hamas y de la brutal respuesta de Israel, sino ya desde el propio interés israelí y borrando cualquier grado de empatía con el sufrimiento civil de Gaza. Es un interés israelí que la gente tenga dónde vivir, dónde comer, que circule agua por una cañería, que tengan calefacción en el invierno, bueno, que la gente Es del tenga... interés israelí, voy a matizar esto, porque parece que nos dirigimos a una ocupación militar prolongada de la Franja de Gaza y eso significa que ahora Israel es responsable de esas 2 millones, casi 2 millones de almas. No, Que, teóricamente no, porque como no bueno, decimos son que... enemigos, ya. O sea, es No, la fuerza. pero tú estás hablando de hechos terrenales, ¿no? Y un escenario realista que de hecho ya es lo que ocurre. Y que, Bibi dice, ni Fatahstán ni Hamasstán, con estos mensajes infantilizantes y Ni. absurdos que usa para alentar a sus bases, que vamos a intentar desgranarlo, ¿no? Él desde el principio de la guerra dice, no, no vamos a permitir, o sea, obviamente vamos a destruir a Hamas, pero tampoco vamos a meter aquí una autoridad palestina que al final también es enemiga y corrupta y tal y cual. Lo cual, en parte, evidentemente es cierto, pero algo habrá que hacer, No, ¿no? claro, lo que hay que hacer es buscar a los líderes palestinos dispuestos a negociar una coexistencia con Israel, los líderes palestinos moderados que los hay interesados en la paz, los hay capaces, pero el gobierno actual de Israel no va a hacer eso. No tenemos el gobierno necesario para Y dar este importante y te, valiente paso. te voy a Es muy meter fácil. un ítem, que lo hemos comentado por chat esta semana, desmontando este eterno mantra de no hay con quien hacer la paz, por tanto solo podemos hacer la guerra y tal. Las palabras del ministro de Exteriores de Jordania esta semana en la Asamblea General de la ONU, ¿no? Que sale diciendo, aquí estoy y en consenso con 57 países árabes y musulmanes, declarando abiertamente que todos vamos a reconocer el derecho a Israel de existir en paz y seguridad, e incluso tener Ujú. relaciones diplomáticas abiertas a cambio de terminar la ocupación y favorecer la creación de un Estado palestino. Evidentemente, Está todo nosotros ahí. somos conscientes de los enormes complejos que hay. Desde Alayán mismo hemos dicho y defendido que ahora es absurdo hablar de la creación de un Estado palestino hoy, en estas circunstancias, como pedía Pedro Sánchez y el bla, 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 estas palabras vacías de la comunidad internacional, pero obviamente sí que consideramos que es necesario esbozar un plan diplomático de futuro para desencallar esto y encontrar los actores que los hay, porque Es que nosotros hemos... está todo ahí. El plan está, los actores están, lo que falta es la voluntad del gobierno israelí. israelí y obviamente también palestino y que haya cambios de liderazgo, pero favorecer que esas voces
que existen y que nosotros hemos conocido en la calle, hablando con gente en Ramallah o en Hebrón o en sitios palestinos, existe a nivel calle y a nivel diplomático con figuras que tal Ujú, vez hoy en día están en la diáspora, ¿no? Como Dahlan, como etcétera. ujú. Se habla de Barghouti, que está en la cárcel La cárcel. israelí, que es una figura muy controvertida, responsable de los peores atentados de la Segunda Intifada, pero bueno, si lo miras desde la prisma de ellos, Isaac Rabin era el general más brutal del ejército israelí, ¿no? Exacto, Y exacto. que después se dio la mano con Arafat y no Y fue un camino Barghouti es de... visto como un líder que puede unificar el pueblo palestino, que es algo que Exactam- hace falta. Sí. Exactamente, son asuntos llenos de controversias y no tenemos ninguna certeza nosotros de cuál sería lo más idóneo. Lo que sí que tenemos claro es que lo que no se puede proseguir es bombardeando día sí, día también, matando a decenas de civiles cada día porque, bueno, hay una comandancia de Hamas ahí en el campo de refugiados de Nuseirat, pues tiramos otra bomba de 1 tonelada desde el aire y que muera quien tenga que morir, sin ofrecer un plan de salida de todo esto. Si toda esa gente lamentablemente muere, pero es porque el día de mañana se va a garantizar un futuro en el que ni en Gaza ni en Sderot vaya a seguir muriendo gente o gente aterrorizada por las bombas y los misiles y las alarmas y esta realidad insufrible de las últimas décadas, hostia, ¿a dónde vamos, no? La verdad, a mí me duele muchísimo en Sí. el alma y esa también ceguera, ¿no? que hay mayormente en Israel respecto a las consecuencias de, de esta guerra que no termina, ¿no? Y por último, los rehenes. O sea, he hablado esta semana con familiares de los Vivas, o sea, Shiri y Yarden y sus hijos Ariel y Kfir. O sea, Kfir es un bebé que fue segrestado con 9 meses. Ariel un niño de 4 años. Eh, el horror que viven los familiares de los rehenes, ya no nos quedan palabras para describirlo. De verdad, Paul, he tenido dos conferencias, uno con la familia Vivas, otro con Yarden, hermana de Romy, otra joven chica que está ahí en algún túnel a saber si la están violando, si tiene lo de comer, si ha visto la luz del sol hace un año, si orina en botellas de plástico. No sé, es tal el grado de horror Nos que... podemos imaginar que los rehenes están en el mismo estado que el resto de palestinos en Gaza. O sea, si no hay, si No, eso está no. lleno de enfermedad y en condiciones poco sanitarias y con poca comida, los rehenes van a estar igual. Van a estar, pues sí, Mucho peor. peor, porque están Exacto. seguramente bajo Los tendrán a tierra. mínimos, los tendrán a mínimos, porque Ah, para qué priorizarlos. Sí. claro, ellos, metiéndome en la cabeza de los tipos de Hamas que los mantienen, simplemente les interesará mantenerlos con pulsaciones Vivos, para... exacto, vivos, para que- poder que- hacer la que- negociación y luego pues saldrán en el estado que salgan, en el caso de llegar a un acuerdo que para ya quién habla de mí, acuerdos. para mí que Israel no haya hecho todo lo que debía hacerse, pagado cualquier precio por elevado que fuera, para que toda esta gente estuviera en casa. Y probablemente este alto el fuego hubiera también, seamos honestos, acarreado un alto el fuego en el norte, apaciguado las aguas. Bueno, Sí, yo he llegado a la conclusión que esta guerra en Gaza ha tomado un carácter inmoral directamente. A, por no priorizar los rehenes, por no haberse hecho todo lo que se podía haber hecho por rescatarlos. B, por no haber hecho todos los posibles por proteger la población civil palestina. Todo lo que tiene que ver con esta guerra en Gaza ha estado marcado por una apatía absoluta hacia la vida humana, que es la protección de la vida humana es uno de los principales valores judíos, y en ese sentido, pues duele mucho ver el Estado judío pasándoselo por el forro.
Reflexión durísima con la que creo que podemos concluir esto, ¿no? Desde el 7 de octubre, tanto lo que vivimos en Israel como lo que posteriormente se vino sobre Gaza, la catástrofe humana es de una dimensión tan grande que lo único que deseamos de cara a este nuevo año que ya hemos empezado es que termine y que se pueda empezar a cicatrizar. Porque esta es la última reflexión que hago cuando hablo con los familiares de los rehenes. Es que ellos no han empezado ni a poder digerir. Me decía la prima de Yardén Vivas, del padre. Decía, hostia, es que esta semana tengo que ir al cementerio a rendir homenaje a mis tíos que los quemaron vivos. Los quemaron vivos, tío. En su casa, en Niroz. Suena bestia, es que así es, no es una película. Y todavía no ha tenido tiempo ni de lidiar con la pérdida, con aquella brutalidad, porque toda su existencia está dedicada a intentar hacer diplomacia pública para devolver a su primo, a su mujer Shiri y a esos dos niños, pobres niños, que se le llevaron de la manera más cruel e inhumana de su casa. Entonces, esa es mi reflexión, ¿no? Hay tanta brutalidad, tanta muerte, tanto trauma abierto que, que se debe lidiar y cicatrizar, que lo único que deseamos es que esto pare para que podamos empezar bueno, a ser conscientes de las heridas que se han abierto y de nuevo, ni a ti ni a mí personalmente, por suerte, no nos han matado ni secuestrado a nadie, pero cuando hablo con ellos, para mí es sentir como si hablara con una hermana. Es gente que identifico como tan cercana, porque todos conocemos gente no tefasa en estos kibbutz y es una realidad que nos es tan cercana que cuando hablas con ellos, de verdad, a mí se me paraliza la vida, me cuesta muchísimo seguir adelante con mi día y me siento hasta mal por no ser capaz de hacer más allá de escribir un artículo sobre su agonía, pero es que no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Si estuviera en Israel, pues saldría a manifestarme, obviamente. Intentaría hacer lo imposible por ayudar a esta pobre gente. Pero de verdad, es un sentimiento demasiado duro de lidiar. En fin, como decíamos al principio del capítulo, esperemos que todo este año terrible no se pueda igualar por malo. Que lleve a Ah, sitios mejores. Todas que las lleve- piezas están ahí, a ver si encontramos la manera de juntarlas. Exacto. Y que fuerzas de bien, inshallah, ojalá empiecen a ocupar los Los lugares de cargos que mando, importan. los lugares de poder. Ya te digo, no es que Arafat o Rabin, seguramente vistos desde, cada uno desde la prisma del otro, eran el archienemigo también, ¿no? Pero fueron capaces de al menos empezar algo, dar esperanza aunque luego fracasara y tal. Esperemos que de toda esta hecatombe surjan nuevos Arafat y Rabin y que en Al-Ayyam, mira, haremos la reflexión en el año nuevo, venidero, el año que viene, a ver A si, ver, si nuestros deseos han llevado recapitularemos. a algo. Sí. En Ojalá, fin, Paul, inshallah. Pues, Shana Tova, Shabbat Shalom y nos Shabbat escuchamos y nos vemos la semana que viene. Shabbat Shalom. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo.